Hola amigos. Es curioso cómo maniobra Estados Unidos, y obra en consecuencia a las consignas de los que aparentemente todavía son los que toman las decisiones en Washington. Resulta que Henry Kissinger nos ha despertado hoy con unas declaraciones muy enigmáticas, en las que dice incongruencias con respecto a opiniones anteriores. La primera es, que si antes decía que pretender meter a Ucrania en la OTAN era una locura peligrosísima porque llevaría a una guerra entre Rusia y la OTAN. La segunda es que ahora dice lo contrario y lo fundamenta en que la OTAN ya ha gastado miles de millones en armar a Ucrania y hay que admitirla. Y la tercera es, que ahora resulta que nos sorprende con la afirmación de que Estados Unidos y China son los mayores peligros para la existencia de la humanidad. Toma ya consigna. ¿Será que Rusia ya no le preocupa? No me lo creo. El caso es que en Estados Unidos han cogido el mensaje y van a ejecutar la orden de complacer a Henry Kissinger. Según publica el periódico inglés The Guardian, los halcones estadounidenses tienen la intención de presionar a Gran Bretaña sobre las relaciones con China, y un grupo de halcones estadounidenses liderados por los republicanos pretende ir a Gran Bretaña para presionar al ministro de Defensa del Reino Unido, Ben Wallace, sobre las relaciones con China. La delegación del Congreso estadounidense de 11 miembros estará encabezada por el republicano Mike Gallagher, quien preside el comité recién formado sobre China, según informes de prensa. Es posible que el tono duro de Washington aliene a los políticos británicos de centro e izquierda. Los periodistas destacaron que los estadounidenses se reunirían con Wallace en uno de los restaurantes, donde se ejercería presión sobre el ministro, y se les ordenará que Londres deberá adoptar una postura más dura en las relaciones con Pekín. ¿Quién manda verdaderamente en Washington? ¿Y en la Unión Europea? Más adelante lo veremos. Antes hay que volver a Rusia y a la memoria de pez que tenemos en Occidente. El 25 de diciembre de este año, recordaréis que Vladimir Putin declaró sobre la prevista entrega de los sistemas Patriot a Ucrania, que la destrucción de cualquier sistema de misiles Patriot entregado a Ucrania por Estados Unidos era una certeza absoluta. Por supuesto que los eliminaremos al 100%, dijo en una entrevista con el periodista Pavel Zarubin, y agregó que el Patriot es un sistema bastante obsoleto que el ejército ruso encontraría una manera de abordar. Inicialmente se plantearon dudas sobre la sensatez de proporcionar el Patriot a Ucrania, debido al daño repetitivo que podría causar la rápida destrucción del sistema por parte de Rusia. Ya que los Patriots dependen en gran medida de la OTAN y de los clientes estadounidenses fuera de la alianza, como Arabia Saudita, Taiwán y Corea del Sur. Un fallo notorio en Ucrania, luego de fallos graves que ya han tenido en Arabia Saudita y Kuwait, podría poner en peligro la posibilidad de nuevas ventas. El anuncio de la entrega se produce cuando Ucrania ve que su infraestructura crítica sufre daños rápidamente por los ataques con misiles y aviones no tripulados rusos, lo que ha planteado la posibilidad de que las principales ciudades deban abandonarse por completo durante el próximo invierno. La entrega de los Patriots ya se ha producido y ya han sido eliminados. A ellos le precedieron entregas anteriores de activos de defensa aérea occidentales de gama baja, como misiles American Hawk, cañones antiaéreos alemanes Gepard, y plataformas de defensa aérea Iris-TSLM. Lo he recordado porque da la impresión que la memoria de pez está evitando que nadie sepa en la OTAN y en la Unión Europea quién da las órdenes, quién marca las directrices, lo que deja a toda la humanidad a expensas de golpes de timón que pueden hacer zozobrar el arca de la humanidad como es la Pachamama. Ahora resulta que para Henry Kissinger, su querido Estados Unidos, es el mayor peligro para la extinción de la humanidad. Por eso no es de extrañar que muchas personas en el mundo nos preguntemos quién dirige en realidad los destinos de la OTAN, como por ejemplo el politólogo Vladimir Sergeyevich, que reflexionó sobre quién dirige realmente los Estados Unidos. Dice Vladimir Sergeyevich, que el presidente estadounidense Biden sufre de demencia progresiva. Y se pregunta, ¿es capaz de postularse para un nuevo mandato en 2024, quien en realidad ha estado a cargo de Estados Unidos durante los últimos 2 años? Y es cierto que el tema clave para Estados Unidos sobre la deuda pública se resolverá sin la participación de Biden. El politólogo dijo quien realmente dirige a los Estados Unidos, para Vladimir Sergeyevich,
Biden anunció que se postulará para el próximo periodo presidencial. Sin embargo, todos ven que tiene una demencia progresiva. Se cree que su esposa, Jill Biden, está a cargo de los Estados Unidos. Otro punto de vista es que el clan Clinton-Obama controla el país. ¿Quién crees que está a cargo de Estados Unidos? Como estamos hablando del jefe de la rama ejecutiva del poder, las decisiones las toma el círculo íntimo del presidente, o sea su administración. En el campo de la política exterior el secretario Antony Blinken, el ejército el secretario de Defensa Lloyd Austin, y el consejero de Seguridad Nacional Jake Sullivan. Creo que hay muchas más personas en diferentes peldaños de la jerarquía y toman decisiones importantes, dice Vladimir Sergeyevich. Si estas decisiones se informan a la Casa Blanca, pueden ser supervisadas o certificadas por Biden. Pero el clan de los bidenistas en la administración neoglobalista de Biden ya se ha formado en los últimos 2 años de mandato, y ya hay una comprensión de qué tipo de política seguir. Tienen 2 tareas: por un lado, el ciclo electoral 2023-2024, por otro lado, los asuntos cotidianos. Hoy, la administración asume que la tarea principal de Biden es mantener a Trump fuera de la Casa Blanca. En 2020, se creía que la tarea de Biden era sacar a Trump de la Casa Blanca, y luego otras personas podrían llegar al poder, pero el séquito de Biden lo detuvo. Tal vez incluso él mismo resistió, porque lidera por instinto y por experiencia. Biden, en sus casi 50 años en los niveles más altos del poder, ha desarrollado una comprensión instintiva de cómo gobernar el país, que es un país regido por normas. Muchas situaciones, tanto fuera como dentro del país, se repiten constantemente, incluso las mismas campañas presidenciales. Por ejemplo, la campaña de 2024 es una repetición de las elecciones presidenciales de 2020, antes estaban Trump y Biden, ahora Biden y Trump. Los problemas de política interna son bastante simples, están relacionados con la adopción de leyes, y aquí es fácil actuar para Biden, quien es considerado un gran especialista en el Senado y el Congreso. Los pasillos del poder les son bien conocidos. Por ejemplo, el tema de la deuda pública, en mayo-junio será portadas de los periódicos estadounidenses. ¿Qué posición tomó Biden? Dijo: no voy a participar en las negociaciones, que participe el Senado, que encabezan Schumer y McConnell, que participe la Cámara de Representantes, que encabeza McCarthy, y la tarea del presidente es muy simple. Me traerán un proyecto de ley del Congreso, y yo lo firmo, o lo impongo, o lo veto. Aquí hay otro ejemplo de liderazgo remoto. Los estadounidenses dijeron que no participan en el conflicto en Ucrania, dicen que Zelensky está luchando y nosotros estamos ayudando. Y es así cuando surge la pregunta: ¿hasta qué punto se necesita aquí un presidente y hasta qué punto puede volcar todo el trabajo en Blinken y en Austin? Mire lo que está sucediendo en las relaciones entre Estados Unidos y Asia. No hay conversaciones. Biden no se reúne ni con Xi Jinping, ni con Kim Jong-un. A diferencia de Trump, él también parece no estar familiarizado con el presidente ruso. Entonces resulta que aparentemente Biden debería liderar algo, pero resulta que no lidera nada. Yo desde luego por mi parte llevo tiempo diciendo que el mundo OTAN al completo es una granja de pollos descabezados, donde los forros gerifaltes del capitalismo se ponen las botas ganando dinero a espuertas. Donde los escándalos de corrupción y privilegios están a la orden del día, beneficiando incluso a los que tendrían que ser los guardianes de las esencias del buen gobernar, pero nadie tiene el control. Ejemplos a patadas no faltan. Mirad la última del chiringuito de Bruselas. Los legisladores europeos solo estaban obligados a contribuir al fondo durante 2 años para recibir una pensión de por vida. Algunos miembros del Parlamento Europeo contribuyeron a un plan de pensiones que poseía activos en las Islas Caimán, las Bermudas, y otros países en los que los impuestos se recaudaban a una tasa baja. A pesar de las medidas enérgicas del Parlamento Europeo contra los paraísos fiscales, la información la ha dado EU Observer. Las inversiones se realizaron durante la crisis financiera de 2008 a 2010, que condujo a un profundo malestar económico y a recortes masivos de austeridad que afectaron a grandes franjas de ciudadanos europeos.
dijo el martes el Observer, una fuente de noticias en línea independiente y sin fines de lucro. También se hicieron en un momento en que el Parlamento Europeo exigía medidas enérgicas contra los paraísos fiscales, y estaba listo para aprobar una resolución que destacaba, o equiparaba la especulación con la evasión fiscal. Cuando las inversiones se realizan a través de jurisdicciones como las Islas Caimán y las Bermudas, definitivamente debería hacer sonar las alarmas, dice en el informe Tove Maria Reading, del grupo de defensa Tax Justice Network. La publicación agrega que el Fondo de Pensiones Voluntarias actualmente tiene un déficit de más de 410 millones de dólares, y que puede requerir un rescate de los contribuyentes tan pronto como en 2024. En ese momento, los eurodiputados solo debían contribuir al fondo durante 2 años para poder recibir una pensión vitalicia. Si bien el fondo ya no está abierto a los eurodiputados desde 2009, continúa realizando inversiones en nombre de sus miembros. Un portavoz del Parlamento Europeo se negó a comentar a Observer, y señaló que la pensión es un tercero. Eso es a pesar de que el primer vicepresidente del Comité de Presupuesto del Parlamento Europeo, Janusz Lewandowski, y los vicepresidentes del Parlamento Europeo, Othmar Karas y Robert Schiele, están en la Junta de Control del Fondo, dijo Observer. En el Parlamento Europeo, el efecto dominó del plan de pensiones continúa expandiéndose. El Fondo Voluntario de Pensiones me ha estado causando serios dolores de cabeza desde hace algún tiempo, dijo a Observer la eurodiputada de centroderecha alemana Monika Hohlmeier, presidenta del Comité de Control Presupuestario. Agregó que el fondo ha presentado una lista cada vez mayor de problemas para los legisladores europeos, temerosos de un paso en falso de relaciones públicas antes de las elecciones de 2024. A principios de este mes, una enmienda presentada por los Verdes que pedía a los eurodiputados que se retiraran del fondo de pensiones voluntario, si ya reciben otra pensión, fue rechazada por 272 a 203 votos. Lewandowski, Karas y Schiele estuvieron entre los que votaron para rechazar la propuesta. Ante esto, ¿quién no se puede preguntar, quién rige los destinos del mundo occidental, versus OTAN, donde los jardines borrelianos son auténticos antros de corrupción? Con millones de ciudadanos esparcidos por las aceras sin un mendrugo de pan que llevarse a la boca, ni un puesto de trabajo que dignifique sus vidas. La respuesta es muy sencilla. Las riendas las llevan las burguesías multimillonarias, que tienen agarrados por los cataplines a los políticos sátrapas, que solo son unos vulgares flautistas de Hamelin, que con sonidos de flauta nos engañan con cantinelas que hablan de democracias y jardines bonitos para llevarnos dócilmente a aceptar nuestro destino. Pero ¿cómo podemos tolerar esta vergonzosa sumisión sin levantar el puño? ¿Qué ha sido de nuestras mentes? Esto es todo, amigos. Reciban un saludo.